Volvemos con Entre Líneas. La clave está aquí. La clave está aquí. Entre Líneas. Son las 16:04 y continuamos aquí en Radio Compañera. Le vamos a dar la más cordial bienvenida al ex ministro Sánchez Berzaín, que está en la línea. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, Carlos Sánchez Berzaín. Encantado, Casimira. Mucho gusto a usted y un saludo a toda su importante audiencia. Gracias. Aquí estamos junto a Johnny Mendizábal, listos para hacerle varias consultas, y una de ellas tiene que ver precisamente con esta carta que han enviado los diputados parlamentarios, en este caso de la oposición a Trump, pidiendo que la reelección del presidente Evo Morales no se haga efectiva. Y queríamos escuchar su opinión. Bueno, a mí me parece una acción legítima de verdaderos defensores de la democracia en Bolivia, que agotados y burlados todos los recursos que hay dentro del país, están haciendo una queja internacional y han dirigido una carta al presidente de los Estados Unidos, como otra gente ha presentado una demanda o una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como otra gente ha presentado denuncias de este tipo ante la Unión Europea y ante los países democráticos, porque cuando se viola la democracia y se hace desaparecer la democracia de la forma como Evo Morales lo ha hecho para establecer su dictadura, es absolutamente legítimo denunciar este hecho y pedir cooperación internacional. Pero mire usted, el expresidente Mesa, también Samuel Doria Medina, ambos han coincidido en que no es correcto, que desaprueban esta carta enviada por opositores al presidente Donald Trump, solicitando que se intervenga, ¿no?, para impedir una reelección. A ver, mire, primero Bolivia está prácticamente intervenida porque lo que Evo Morales está haciendo con Bolivia no es sino la repetición de lo que Cuba y Venezuela han hecho en los regímenes de Chávez, de Maduro en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Ortega en Nicaragua. Lo de Bolivia no es un proyecto nacional. Lo de Bolivia es la repetición de lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que es un proyecto transnacional que interrumpe las democracias y que instala dictaduras que se llaman así, dictaduras castrochavistas. Ahora, veamos, vamos a Mesa y vamos a Doria Medina. Primero, ellos siempre han sido dos opositores funcionales que han trabajado con Mesa y Doria Medina han trabajado con Evo Morales. El año 2003, el golpe de Estado al presidente Sánchez Lozada es una conspiración de Mesa con Evo Morales. No hubiera sido posible sin la traición de Mesa y sin la violencia de Evo Morales, apoyada y maniobrada y manipulada por los dueños de ese proyecto que son Castro y Chávez, que destrozaron la democracia en Bolivia, probado por el hecho de que a los pocos días de que Mesa toma el poder, participa y firma la famosa Agenda de Octubre, donde establece primero el juicio al gobierno derrocado, segundo el tema de la constituyente y tercero el llamado tema de los hidrocarburos y de la supuesta venta de gas a Chile, la nacionalización de los hidrocarburos. Esa Agenda de Octubre es el acta de confesión de la sociedad entre Carlos Mesa y Evo Morales. A los pocos días Mesa le firma no uno, sino 2 decretos de amnistía a Evo Morales y a sus cómplices que habían conspirado para derrocar al presidente Sánchez Lozada. Más adelante, cuando la Comisión de Fiscales dice que no hay materia justiciable para hacerle juicio al presidente Sánchez Lozada y su gabinete, Carlos Mesa destituye a los fiscales y nombra unos fiscales para hacer el juicio. Eso en la primera etapa de lo que es la traición para la toma del poder de Mesa con Evo Morales. El gobierno de Mesa de octubre del 2003 en adelante es un gobierno asociado a Evo Morales. Ahora,
¿qué hace en esa gestión Carlos Mesa? En esa gestión falsifica una ley de reforma constitucional, alterando el texto de la ley de necesidad de la reforma que se había promulgado el 8 de agosto del año 2002 y hace esa falsificación para introducir la Asamblea Constituyente, cuando el artículo 233 de la Constitución Política de la República de Bolivia establecía textualmente que no se permitía la reforma total de la Constitución, que solo era posible la reforma parcial y de tal manera no estaba abierta la posibilidad de ninguna constituyente. Con esa falsificación de Mesa, que es un acto criminal, es que después Evo Morales, cuando llega al poder, puede hacer la Asamblea Constituyente. Pero avanzando en esa historia de destrozar la República de Bolivia, son Mesa, de nuevo, y Samuel Doria Medina, que entra en escena, quienes en control de lo que era en ese momento la mayoría del Senado boliviano, 14 de 27 miembros, con Óscar Ortiz, de presidente del Senado, le aprueban a Evo Morales una constitución que no es la constitución aprobada ni en Sucre ni en Oruro por su ya ilegal Asamblea Constituyente, sino que es un texto que el propio Congreso vuelve a falsificar y aprueba al gusto de Evo Morales, introduciendo lo único que Evo Morales quería, entre otras cosas, que era la reelección inmediata para el presidente de la República. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un intercriminis, de un camino del delito, de sucesivos delitos, que desde el año 2003 se vienen repitiendo entre socios. Mesa, Evo Morales, Mesa, y después se incorpora a eso Samuel Medina, y cómo estos tres personajes no van a reclamar cuando un grupo de diputados o de senadores patriotas le piden al mundo que se devuelva a la democracia a Bolivia. O sea, estamos hablando de la opinión de un Carlos Mesa cómplice, socio, participante principal junto con Evo Morales en la destrucción de la democracia de Bolivia, que además, por si alguna duda quedara, cuando después de perder el mar boliviano por segunda vez, en el tema del mar son de nuevo socios Evo Morales con Carlos Mesa, pero cuando son derrotados después de todo el show-off y la farsa que montan en La Haya, ¿qué es lo que hace Carlos Mesa? Cambia la agenda de Bolivia. Sale y dice, señores, está bien, hemos perdido el mar en La Haya, pero ahora vamos a ir a elecciones. Y trata de cambiar, y hasta ahora lo ha logrado, el mandato del 21 de febrero de 2016 que dice Evo no puede ser candidato, por un mensaje que dice Mesa le puede ganar. Y está en esa tarea y habilita ilegalmente como candidato a Evo Morales, y lo habilita con esa campaña que abre y que termina con las elecciones primarias y que sigue en este proceso de fraude electoral y de simulación para que Evo Morales gane, entre comillas, una elección en la que su socio Carlos Mesa, además de hacerle todo este juego, tiene la cara dura de reclamar y decir que diputados y senadores bolivianos no pueden dirigir una carta a gobernantes extranjeros para reclamar que en Bolivia se acabó la democracia y que a través de una cadena de crímenes están violando los derechos humanos del pueblo boliviano. Dos preguntas de mi parte. Bueno, es lógico, el vicepresidente Álvaro García Linera ha salido muy, muy molesto. Él dice que está con mucha rabia que un grupo de diputados y senadores de oposición hubiesen enviado esta carta, porque ¿quién es Trump? Dice él, para poder pisotear a Bolivia. 1. 2. Para muchos esta carta es revictimizar al presidente Evo Morales y hacerle un flaco favor. A ver, vamos con el primer tema. Primero, ¿quiénes son autores de que Bolivia hoy día sea un país intervenido por Cuba, por Venezuela, por Irán, por China, por Rusia? ¿Quiénes son autores, Evo Morales y García Linera, de que Bolivia se haya convertido en un narcoestado? ¿Quiénes son autores de que Bolivia hoy día tenga los peores récords en temas de derechos humanos, en temas de justicia que no existe, que haya desaparecido el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes? ¿Quiénes son autores de que Bolivia tenga presos políticos, más de 1.200 exiliados, tenga perseguidos políticos? Van a venir a preguntar
o hablar de cuestiones de intervención, de soberanía y hacerse a los enojados en una farsa para encubrir los crímenes que están cometiendo. El tema es que Trump es el presidente de los Estados Unidos y la carta que le han mandado a Trump equivale a una queja como la denuncia que se ha hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está pendiente de resolución porque Evo Morales y su gobierno maniobran para que eso se demore. Es lo mismo que mandar la queja a la Unión Europea, es el mismo mecanismo que el pueblo venezolano desesperado, en una crisis mucho más avanzada que la boliviana, pero Bolivia va en ese camino, hace para reclamar la recuperación de su libertad y su democracia. O sea, al dictador Evo Morales en Bolivia y a sus corifeos, a la gente que lo defiende porque forma parte de los crímenes que comete, hay que decirle que no hay límite para reclamar por la libertad y la democracia y por los derechos humanos, y que lo que han hecho esos diputados y senadores bolivianos es efectivamente eso, un reclamo internacional. Segundo, decir que esto pone a Evo Morales en condición de víctima. ¿De víctima de qué? El tipo que agarra y manipula, Evo Morales, el Poder Judicial, para que el Poder Judicial diga que él tiene el derecho humano de candidatear, violando el derecho humano de todos los bolivianos, que manipula el órgano electoral para que el Tribunal Supremo Electoral diga que está habilitado como candidato, que liquida la libertad de prensa y la libertad de expresión en Bolivia, y que tiene los opositores que él quiere y los candidatos que él quiere, porque los opositores que no quiere están muertos, están en la cárcel o estamos en el exilio. O sea que él escoge la gente con la que va a hacer su falsificación de democracia. Ese señor está diciendo que el hecho de que en Estados Unidos se conozca una denuncia de que en Bolivia se ha terminado la democracia es hacerle un favor. Yo quiero decirle que con carácter previo al envío de esa carta, ya el Senado de los Estados Unidos ha expresado preocupación y ha hecho una invocación a Evo Morales y su régimen para que respeten las reglas que ellos mismos han fijado en su constitución política, inclusive falsificada. Ahora, a todo esto hay que agregar una cuestión de derecho. En el ámbito del derecho internacional hay normas de vigencia universal que están por encima de lo que un dictador pueda hacer falsificando constituciones políticas o falsificando leyes. Y son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, entre otros. Y en la Carta Democrática Interamericana, para ir de lo regional a lo general, se establece que la democracia tiene 5 elementos esenciales: el respeto a la libertad y los derechos humanos, la división e independencia de poderes, la vigencia del Estado de Derecho, las elecciones libres, justas, limpias y transparentes basadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular, y la libre organización política. Ninguno de esos elementos rige hoy día en Bolivia, y entonces el pueblo, diputados, senadores o simples ciudadanos tienen el derecho de reclamar ante la comunidad internacional, empezando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo por el presidente o el Congreso de los Estados Unidos, continuando con la Unión Europea y con todos los países de América Latina y los países democráticos del mundo. Tienen el derecho de denunciar eso para que se cumplan las normas internacionales en Bolivia, que ha perdido su democracia y que quiere recuperarla. ¿Cómo está don Carlos Sánchez Berzaín? Le saluda Johnny Mendizábal. Y en verdad la gente, cuando escucha ya la polémica en torno a esa carta, uno se pregunta y dice, ¿hasta qué punto podría hacer algo Donald Trump en el tema boliviano? Tomando en cuenta que ni en Venezuela pudo hacer algo contundente, solo hay declaraciones, amenazas y todo ello. ¿Qué puede hacer Estados Unidos en favor de Bolivia? Mire, no se trata de lo que pueda hacer, se trata de lo que ya ha sucedido. ¿Por qué cree usted que están gritando Evo Morales y todos sus cómplices? Están gritando porque están siendo puestos en evidencia a nivel internacional. Se les ha acabado la careta, se les ha caído la máscara de tratar de decir que en Bolivia hay democracia. Bolivia es una dictadura más y punto. Entonces ya ha sucedido.
esta obligación que han cumplido los senadores y diputados de denunciar ante el mundo lo que está pasando en Bolivia, que como son diputados y senadores es obligación, lo que están haciendo exiliados políticos que están en España, en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, en el Perú, lo que están haciendo los presos políticos bolivianos mandando sus casos al ámbito internacional, produce un efecto, y es que el efecto es que Evo Morales es un dictador, es una persona que ha roto la democracia en Bolivia y que al romperla está estableciendo un régimen que es un régimen de abuso, de atropello y un régimen de facto. Ahora, la prueba de eso es que Evo Morales, la mejor prueba de eso es que fue elegido presidente por 5 años y está 13 años en el poder. Y él mismo se jacta creyendo que eso es un récord cuando es la prueba del crimen de destrucción de la democracia en Bolivia. Ahora, hay un fenómeno muy interesante en nuestro país, seguramente usted también tiene seguimiento de ello. Una vez que se ha conocido el envío de esta carta, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que a esos traidores de la patria había que mandarles a la Comisión de Ética. Y después se retracta el diputado Borda, presidente de la Cámara de Diputados, y en las últimas horas el presidente Evo Morales en Cochabamba, en Ibilgarzama, acusa de traidores a la patria. Ayer analizábamos este tema con un sociólogo y él decía que no hay una lectura correcta de lo que está pasando en la política boliviana. Justamente hablábamos con el sociólogo Adolfo Mendoza. ¿Cuál es la lectura que tiene en torno a este cruce de análisis y de no fijar una posición clara en contra de la gente o a favor de la gente que ha emitido esa carta como queja, ¿no?, a la comunidad internacional? Mire, la gente que ha firmado esa carta lo que hace es un acto de desesperación ante la imposibilidad de que en Bolivia se les respete el mínimo de los derechos, que es el derecho de petición. ¿A quién más usted se va a quejar en Bolivia para evitar que Evo Morales sea candidato, haga fraude electoral y se reelija como presidente en octubre de este año? No hay a quién quejarse, porque como no hay Estado de Derecho, y Estado de Derecho quiere decir la vigencia de la ley, Evo es la ley en Bolivia porque él es el dictador. Como no hay división e independencia de poderes y él controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, las fuerzas armadas, la policía, él es dueño de todo, hace lo que quiere, y una prueba de que hace lo que quiere es que sube cuando quiere a su avión, a su helicóptero, como si fueran de su propiedad, para cuando le da la gana en La Habana o en Caracas, apoya a los dictadores, de pronto aparece con el dictador en Turquía, etcétera, etcétera. Ahí están las pruebas. Cuando no hay recurso alguno dentro del país, el país no es un ente aislado, Bolivia no es un satélite, no es un planeta fuera de la Tierra, es parte de una comunidad internacional que está regulada por un ordenamiento jurídico internacional que se encarga del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y que está fundado en el respeto a los derechos del hombre, a los derechos humanos, entre los cuales, además de la vida, de la libertad, está el derecho a la libertad de expresión, está el derecho a gozar de garantías democráticas, está el derecho de ser elector y ser elegido, que Evo Morales ha liquidado en Bolivia. Entonces, en esa dinámica, para hacer un análisis correcto, lo único que hay que hacer es observar la realidad objetiva. Y le voy a dar 3 datos para que hagamos una conclusión que todo el país puede hacer. Primero, se elige en Bolivia un presidente por 5 años y el tipo está 13 en el poder y quiere estar 5 más. Eso no es democracia, eso es dictadura. ¿Cómo lo ha hecho? Con 100,000 marañas, con falsificaciones, con delitos, como lo que sea, pero lo que es el resultado. 13 años y quiere 5 más, y esto es como el cacho, lo que se ve se anota. Segundo elemento, esa misma persona, Evo Morales, en el manejo de ese gobierno durante 13 años, controla todos los elementos del poder, incluida la violación de la libertad de prensa, y como resultado de eso hay decenas de presos políticos. Pregúntenle a Leopoldo Fernández y a otra gente, pregúntenle a la gente
que ha sido reprimida en Santa Cruz por la masacre que Evo hace en el Hotel Las Américas y después los inculpa y los tiene en la cárcel, los tiene presos, y los cocaleros de los Yungas de La Paz que están en la misma situación y cantidad de gente. Hay más de 1.200 exiliados y no son solo los exiliados del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, están los exiliados de la masacre del Porvenir en Pando, están los exiliados del Hotel Las Américas en Santa Cruz, están los exiliados de la masacre de Cochabamba, están los exiliados de la masacre de La Calancha, etcétera, etcétera. Segundo elemento, lo que se ve, se anota, no hay democracia en un país donde hay presos políticos, hay exiliados políticos y hay más de 20 masacres sin esclarecerse. Y el tercer elemento, ¿quién cree que en Bolivia hay justicia o hay un lugar donde uno puede ir a quejarse cuando Evo Morales hace lo que le da la gana? Nadie cree eso, porque Evo Morales controla absolutamente todos los fiscales, todos los jueces, el sistema de justicia se ha convertido en un mecanismo de represión política y así se usa, y eso no es tampoco una cosa original de Evo Morales, eso es la copia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua con Ortega, de lo que le estuvo pasando al Ecuador con Correa. Entonces, de nuevo, como en el cacho, lo que se ve se anota, en Bolivia no hay un sistema de justicia. ¿Qué van a hacer esos pobres diputados y senadores que no tienen dónde quejarse? Escribir cartas a la comunidad internacional, una de ellas al presidente de la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, para llamar la atención del tema, como efectivamente han logrado. A mí ya me parece un éxito la carta, porque ha puesto a la defensiva a Evo Morales y a sus cómplices Mesa, Doria Medina y obviamente a sus empleados, empezando por García Linera y pasando por el Parlamento, y seguramente ya hablarán los jueces y los policías y los comandantes para decir lo mismo, arguyendo un antiimperialismo que es una farsa, porque son antiimperialistas para este tipo de discursos y después lo que están haciendo es pedir inversión, es pedir tecnología, es pedir apoyo del país al que están insultando. Señor Berzaín, le agradecemos mucho este contacto con Radio Compañera, aunque déjeme decirle que son varios los legisladores que hablan de anular esta firma por miedo, la carta, por miedo, en la Casimira, carta porque a los Trump. han amenazado. El miedo es algo muy natural, los van a amenazar, les van a empezar a enjuiciar, les van a empezar a perseguir sus bienes, no quieren terminar exiliados, no quieren ir presos como Leopoldo o como la gente que está presa. Entonces tienen miedo, seguramente muchos de ellos retirarán su firma y eso mismo es prueba de la dictadura que hay en Bolivia. Gracias, señor Berzaín, será hasta una próxima oportunidad. Encantado.